Del mediodía, 13 minutos, aquí estamos de vuelta, sigue la W y usted acaba de escuchar la señal que indica que es el momento para que usted coja su teléfono móvil, abra su Facebook, busque W Radio Colombia porque nos vamos en video con nuestro invitado especial. También nos puede mirar ya mismo a través de wradio.com.co, nuestro enlace digital, y también a través de Periscope. Son muchas las formas de las cuales usted puede a esta hora conectarse con nuestra señal. Bueno, también lo puede hacer en la aplicación de la W, descárguela ya en su teléfono móvil. Presidente Ernesto Samper, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido a Sigue la W. Bueno, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí nuevamente en este estudio, se ha convertido como en mi casa radial. Hombre, pues qué gusto tenerlo aquí en su casa radial. Y hablando de cosas de casa, hablemos de una preocupación que hoy día tienen los colombianos en general y el planeta en su totalidad, el coronavirus. ¿A usted le da miedo el coronavirus? Hombre, yo creo que lo único más grave que el virus es que se desarrolle una campaña de histeria alrededor del virus. Me parece que hay mucha desinformación sobre el tema. Por ejemplo, yo como simple ciudadano me gustaría que me contaran si hay gente que se salva cuando contrae el virus. Todo el mundo dice, este se contaminó, este la hablaron, aquí hay 10, aquí hay 20, llegó un caso. Esa gente se salva, no se salva, porque nos han dicho que nos lavemos las manos, que no nos toquemos la cara, pero sí sería muy importante que contaran cuáles son las personas que se salvan, cómo se está tratando el virus. Y a veces me preocupa que lo están utilizando también como una especie de medida proteccionista para asustar a la gente, para que no vaya a unos países, para que... O sea, ¿usted cree en esos que están diciendo, en esas voces que afirman que los Estados Unidos estarían manipulando la comunicación para generar alarma en torno a la China y hacerle daño a China con el coronavirus? Si hay una utilización política bueno, Estados Unidos es especialista en manejar el problema del miedo. Ellos son unos magos en manejar el miedo de la gente, pero aquí sí veo una cierta... han ampliado las posibilidades que tendría el virus de causar unos daños y unos estragos, y han sido consistentes estableciendo restricciones en el acceso a Estados Unidos. O sea, no se puede separar esa línea delgada de que estén tomando medidas preventivas por salud que son legítimas a que estén utilizando políticamente el virus para, digamos, para trancar gente, para establecer medidas que impidan la movilidad de personas. Porque ayer, bueno, usted dice que políticamente no, pero económicamente sí de pronto, porque expresidente, ayer por ejemplo ya una empresa farmacéutica dijo que tenía lista la vacuna contra este coronavirus y justo se dispararon sus acciones, ¿no? Pero lo que yo le quiero preguntar es, ¿usted cree que Colombia, el sistema de salud de Colombia está preparado para afrontar el coronavirus? Bueno, no soy un experto propiamente en el tema, lo que he visto son unas campañas que lo que hacen es reproducir lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Inclusive me han llegado algunas personas diciendo que esta era la mejor manera de establecer una ruptura total con Venezuela, impidiendo que entraran los chinos que trabajan en Venezuela. Hay mucha histeria alrededor de esto. Y yo que creo más en la paciencia de los chinos que en la temeridad de Trump. Me parece que ellos lo han manejado con mucha tranquilidad, están esperando que las curvas comiencen a revertirse, y ese será el momento un poco para que la gente con calma piense si hay un antivirus, si no lo hay, y cuáles son las posibilidades de manejarlo. Bueno, le cambio el tema, presidente. Ahora hablemos de un trino que usted hizo hace un par de días, que incluso nos dio Andrea para tema del día en la mañana aquí en la W ayer. Sí, se lo tengo acá incluso aquí en el pantallazo de nuestro Facebook Live. Pongamos ahí el reel de todos los trinos y dice así, abro comillas: me mamé de las series de narcos de la televisión y Netflix, me mamé de que me pregunten por sus personajes cuando salgo de Colombia, como si aquí no existieran héroes de verdad, me mamé de sus prepagos, de sus ametralladoras, de sus haciendas hechizas, no más series de narcos. Óigame, presidente, ¿a usted no le preguntarán de narcos en el exterior cuando viaja? No tanto por las series como sí por esa historia que usted de todas formas tiene que cargar a cuestas, que se llama Proceso 8000. No, porque realmente es que las preguntas me las hacen es con admiración, no con reproche. Por ejemplo, estuve en la Universidad de Córdoba dictando una conferencia y a la salida... Córdoba, Argentina. Córdoba, Argentina, y a la salida me dijeron unos profesores, pues personas muy respetadas, me dijeron:
ayúdenos a traer más gente de Colombia, pues nos gusta saber de Colombia, las cosas importantes que hay en Colombia. Yo dije, bueno, estamos abriendo camino. Les dije, yo les ayudo, ¿a quién quieren que le traigan? ¿Por qué no nos trae al elenco de la serie de las muñecas de la mafia? Para ellos eso era la maravilla, conocer pues a las muñecas de la mafia. Yo sí creo que se ha ido generalizando la idea de que nosotros somos unos narcos y de que Pablo Escobar es el héroe nacional. Y me parece que ya estamos aburridos de series de narcos, pero no solamente narcos de aquí, narcos de México, narcos de Estados Unidos. Ya llegó el momento de decir, no, nosotros somos mucho más que eso, no solamente el recuerdo de Pablo Escobar o de los carteles. Pero cuando le recuerdan a usted esto, y es que además lo estoy leyendo aquí en los comentarios que llegan a través del Facebook Live, pues también usted termina hablando de narcos y le terminan usted recordando la parte que le tocó en su elección, ¿o no? Bueno, esa es la parte que me recuerdan mis enemigos con frecuencia, pero la gente también se acuerda de que fue durante mi gobierno cuando se desmanteló el cartel de Cali y que fue gracias a la acción de mi gobierno, así como el gobierno Gaviria desmanteló el cartel de Medellín, que logramos desmantelar el cartel de Cali, quizás no en la forma violenta en que se desmontó un cartel tan terrorista como el de Medellín, pero de una forma efectiva, y yo personalmente estuve al tanto de esta tarea que en el libro del vicepresidente Naranjo, que acaba de salir recientemente, creo que ustedes hicieron aquí una reseña, ahí dice que el gobierno que mostró una política más coherente de lucha contra el narcotráfico fue mi gobierno. Y no lo digo como un mérito propio. En la declaración que hice en la Comisión de la Verdad, Juan Pablo, ahí señalé que el país entendió con el asesinato de Luis Carlos Galán que la lucha contra las drogas era un problema de Estado y no solamente de un gobierno. Y por eso es que hemos mostrado resultados tan efectivos en la lucha contra el narcotráfico, y por eso es que México está tan enredado hoy, porque está en la Colombia de los años 80, cuando se creía que este no era un problema del Estado, sino era un problema de reducirle el problema a los consumidores en Estados Unidos. Expresidente, ¿pero usted cree que esa cultura del narcotráfico ha cambiado de pronto en Colombia? Digamos, no es el mismo de los años 80 donde había un narcotraficante visible, sino ya son carteles, pequeños grupos, pero todavía se sigue presentando este tema del narcotráfico en otra dimensión. Esa es una muy buena pregunta, porque como resultado de esa lucha contra el narcotráfico, que sí ha mostrado resultados efectivos, nos quedó la conciencia del enriquecimiento ilícito. O sea, la gente que se había acostumbrado a vivir del narcotráfico y al enriquecimiento fácil, trasladó esa misma ambición a otras formas de corrupción, como son, por ejemplo, los recursos públicos. Por eso, después de mi campaña, después de mi gobierno, ustedes han visto casos de intromisión de dineros ilícitos en las otras campañas, dineros de contratos, dineros del cartel de la salud. Es decir, tal vez mucha gente tal vez trasladó ese afán de enriquecimiento ilícito, nos quedó la conciencia de enriquecerse fácilmente, ya a dineros del Estado, que son por supuesto tan malignos y tan perversos como lo eran la asociación con los dineros de la droga. Estamos con Ernesto Samper en Sigue la W, 12 del mediodía, 22 minutos. Andrea, sus preguntas. Bueno, referente al tema de drogas, y ya para pasar a otro tema, y es su declaración ante la JEP, quiero preguntarle por la evaluación que usted hace del gobierno Duque y la estrategia en esta materia. Pues digamos que ellos fueron muy enfáticos en que la seguridad, en que todavía el regreso del glifosato, y esto pues lo implementaron como estrategia, pero ¿sí está dando los resultados que esperaban o no? No, yo creo que el gobierno nos devolvió 15 años o 10 años en lo que habíamos avanzado, no solamente nacional, sino internacionalmente. Primero, en defender la teoría de que nosotros no éramos los únicos responsables del problema de las drogas, que esto no era solamente un problema de los países de la oferta de las drogas, sino también de los países consumidores de las mismas. Segundo, en establecer una corresponsabilidad en la lucha contra las drogas. Esto tenemos que trabajar conjuntamente, no es que ustedes vengan y nos ponen la tarea y nosotros les entregamos los muertos y ustedes se quedan con la plata. Y tercero, más grave aún,
que esta campaña no puede ser una campaña que se concentre en los eslabones débiles de la lucha contra las drogas. Aquí hay unos eslabones débiles en los cuales están los campesinos cocaleros, están los consumidores, están los microtraficantes, están las mulas que llevan pequeñas cantidades de droga. No podemos concentrar la lucha contra las drogas en esos eslabones débiles, abandonando lo que es la parte fundamental, que son los eslabones duros, que es la lucha contra las organizaciones criminales, el lavado de activos, el tema de la extinción del dominio de los bienes que ellos consiguen. Yo creo que el gobierno, cuando habíamos avanzado muchísimo, por ejemplo, en la sustitución social de cultivos, eso quedó a media marcha. Esta semana desmontaron inclusive la Oficina de Naciones Unidas que estaba haciendo el seguimiento del cumplimiento de los compromisos que se hicieron en La Habana sobre los cultivos, la sustitución social de cultivos, y la reemplazaron por lo que es el peor expediente, que es la fumigación aérea, que produce daños ambientales, produce daños sociales y sobre todo no es rentable económicamente, porque está demostrado que la sustitución social de cultivos, la gente resiembra en un 10%, cuando si se los destruye en mano a la fuerza, bien sea por fumigación o bien sea por destrucción, el porcentaje de resiembras es del 70%, la gente no vuelve a sembrar porque no tiene una alternativa. Entonces creo que hemos regresado un poco a la política en que, para darle gusto a los Estados Unidos, castigamos a los sectores débiles, castigamos a los consumidores, castigamos a los campesinos, castigamos a los microtraficantes, y ojalá que no nos hayamos olvidado de que la parte dura va por fuera. Expresidente, hablando de drogas, y yo sé que ya Andrea quiere entrar en lo que usted dijo en la Comisión de la Verdad, pero ¿a usted cómo le ha parecido la historia del hallazgo de unos cristalizaderos, de unos laboratorios para la producción de cocaína en una finca de propiedad del embajador Fernando San Clemente y su familia, el embajador en Uruguay? Aquí, muy cerca de Bogotá, además, en Huasca, Cundinamarca. ¿A usted cómo le pareció esa historia? Bueno, me parece una historia delirante porque demuestra que el narcotráfico no tiene fronteras sociales ni políticas. No soy yo quien para juzgar si la persona, o por supuesto presumo que no, el dueño tenía conocimiento de que estaba sucediendo ahí, pero eso es lo que consigue el tema de la irradiación del narcotráfico. Este país tiene que entender que de alguna manera el narcotráfico ha sido el financiador de todas las formas de violencia en los últimos 20 años. Y es evidente que está penetrando hasta esos niveles. Juan Pablo, yo le puedo preguntar una cosita antes de pasar al otro tema, sí, sobre el tema de drogas. Pero escúcheme, Paola, pero ¿está mal o no está mal mantener al embajador San Clemente en su cargo luego de un hallazgo como este? Pues yo creo que esa es una decisión que está en la conciencia del embajador y en el juicio ético del presidente. Si usted fuera presidente, ¿qué haría? Si usted estuviera en los zapatos de Duque. Yo no lo sacaría, pero le pediría que se retirara. Expresidente, ¿está usted de acuerdo con legalizar la droga en Colombia? Los cultivos de coca, por ejemplo, hablamos que día con un experto que nos dijo que también se podría utilizar, pues tener uso medicinal. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo ni con el fundamentalismo prohibicionista, que es lo que está vigente y que ha fracasado. Tenemos 300 millones de consumidores de drogas en el mundo, pero tampoco estoy de acuerdo en saltar de ahí a la legalización, que me parece que tampoco es la alternativa. Por eso propongo la descriminalización de la droga, es decir, seguir considerando estas conductas como conductas socialmente reprochables, pero no meter a la cárcel a los campesinos, no meter a la cárcel a los consumidores, darles un tratamiento distinto. Por ejemplo, en el caso de los consumidores, distinguir entre el consumo recreativo, que debe tener una dosis mínima, que es de las cosas que está eliminando este gobierno, para distinguir entre el consumidor recreativo y lo que es realmente el microtraficante, y el consumo adictivo, que es un tratamiento de salud. Pero repito, aquí tenemos que darle un tratamiento distinto, que es el de la descriminalización para los eslabones débiles y el de la judicialización y la persecución de la parte criminal del negocio. Bueno, hasta ahora estamos en Facebook Live, muchos comentarios y también pues pueden
opinar y preguntarle diferentes cosas al expresidente Ernesto Samper, y quiero entrar entonces ya a su declaración ante la JEP. Esto es muy importante porque se está conociendo toda la historia de violencia en nuestro país, y uno de los casos que marcó esta historia definitivamente dolorosa pues fue el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Usted estuvo en la JEP y llamó la atención que usted dijo que para el momento del crimen, 2 de noviembre de 1995, en su gabinete pues había 3 ministros alvaristas y que usted de hecho tenía muy buenas relaciones con él, pero que por el contrario el magnicidio ocurrió porque él se negó a hacer un golpe de Estado. Cuéntenos qué fue lo que usted dijo ante la JEP. Primero, Andrea, felicitaciones por ver esta cara tan suertuda aquí en esta mesa. Mira, gracias. ¿Por qué fui yo primero a la Comisión de la Verdad? Primero porque cuando el Congreso aprobó que ningún colombiano, excepto los que habían estado en el conflicto armado, tenía la obligación de ir a la Comisión de la Verdad, me pareció una decisión profundamente inmoral, porque somos muchas las personas que hemos sido parte, no necesariamente como actores armados, sino que hemos sido parte del conflicto, o que hemos tenido conocimiento privilegiado del conflicto. Nosotros no podemos negarnos a esta tarea que está haciendo la Comisión de la Verdad, de construir un relato histórico sobre qué fue lo que pasó en el conflicto, entre otras cosas, para que no se vuelva a repetir jamás. Segundo, yo había dado mis opiniones sobre estos hechos en la Fiscalía, en la Comisión de Acusaciones, en la Corte Suprema. Nunca me he negado a dar mi testimonio en estos procesos judiciales, pero no había tenido nunca la oportunidad o un escenario en el cual yo de una manera no agresiva, no controversial, pues simplemente contar cuál era mi relato sobre lo que había pasado con la financiación de mi campaña, con la conspiración contra mi gobierno y con el asesinato de Gómez. Y resumo esto en una breve síntesis. Primero, la financiación de mi campaña efectivamente fue un hecho doloroso, del cual yo no tuve conocimiento porque lo que se montó fue una organización criminal por parte de los administradores de mi campaña para cambiar los recursos sanos que estábamos consiguiendo en el exterior por unos recursos que ellos mismos habían gestionado con el cartel de Cali. O sea, sí ingresaron estos dineros, nosotros no lo supimos, lo vinimos a saber cuando la Fiscalía de Alfonso Gómez demostró la responsabilidad de los administradores de la campaña y que se habían sucedido estos hechos. Pero mientras eso sucedía, se montó sobre los problemas que generó obvios de contradicción y de polarización la financiación de la campaña, toda una conspiración en la cual estaban actuando 3 tipos de conspiradores. Los conspiradores sociales, que eran inofensivos, de cócteles sociales, que no eran, digamos, no eran una razón de preocupación. Unos conspiradores ideológicos en los cuales ya la cosa era más complicada porque estaban inclusive haciendo decretos sobre lo que harían cuando se produjera el golpe de Estado, y sobre ellos se montaron unos conspiradores de sangre que eran que fueron los que secuestraron a mi abogado Antonio José Cancino para pedir que yo renunciara. Ahí costó la vida de 2 de sus escoltas, y posteriormente los que seguramente trataron de convencer a Álvaro Gómez Hurtado de que fuera la cabeza de ese gobierno temporal que ellos querían establecer a través de un golpe de Estado. Y yo tengo la certeza, tenía entonces la intuición, hoy tengo la certeza de que Álvaro Gómez se negó a eso. ¿Por qué llegué a esa certeza? ¿Quién le dijo eso? Exacto. ¿Cuál es la prueba? Porque aquí ya lo está haciendo frente a una autoridad pues judicial. Primero, no, la comisión no es digamos judicial, que pero tiene un carácter de impartir justicia. No, tiene más como de esclarecimiento de la verdad, sí, ¿no? mi reivindicación es histórica. Pero podría ser, digamos que compulsa a un ente que sí tenga que ver. Debería hacerlo. Penal. El fiscal debería reactivar la investigación que lamentablemente no abrió el fiscal de la época sobre la conspiración, porque ahí está la verdad. ¿Qué me llevó a mí esta convicción? Primero, una declaración que me hizo un amigo cercano a Álvaro Gómez Hurtado, Eduardo Matuc, que me dijo en mi oficina muchos años después. Yo tengo aquí algo atorado, y es que 3 días antes de que Álvaro fuera asesinado me llamó a su casa y me dijo textualmente: me quieren meter en una conspiración contra Samper, yo no le voy a caminar a eso.
si yo soy elegido presidente, soy elegido con este dedito, y mostró el dedo que utilizaba uno para votar. Eso le dije, ¿usted es capaz de reiterar esa declaración en la fiscalía? Y me dijo, sí, y lo hizo. Ahí están en los expedientes. Pero expresidente Samper, igualmente en los expedientes, por lo menos según lo que pudimos leer este fin de semana en la columna de Marisabel Rueda, en el diario El Tiempo, aparecen miembros del cartel del Norte del Valle. Habla ella de policías corruptos, habla ella hasta de Ignacio Londoño, de Nacho Londoño, quien fue un dirigente político y un abogado muy influyente también en el Norte del Valle. ¿Ellos en esa ecuación suya no aparecen? Marisabel ha estado defendiendo otra hipótesis. Yo, como lo dije en la Comisión de la Verdad, yo no rechazo ninguna de las hipótesis, siempre y cuando que esa hipótesis lleve a la verdad. En el caso de Marisabel me parece que no está llevando a la verdad y que hay un cierto ánimo en algunas personas de que no se sepa realmente la verdad. Eso me preocupa, y me preocupa por la segunda prueba que me llevó a mí a la convicción de que estaba yo en el camino correcto, que fue la última declaración que hizo Frechet, que no era santo mi devoción. Ustedes saben que no tuve con él ningún tipo de relación, quise echarlo inclusive del país. Se la dio al periodista Jorge Gómez Pinilla, ya se conoció públicamente esa declaración, va a aparecer registrada en un libro que, según entiendo, él va a presentar en los próximos días. Valdría la pena que escucháramos por lo menos un poco de lo que, brevemente, lo que dijo, que lo reprodujo en Noticias 1, yo no me lo estoy inventando. Ajá. Tenemos el audio que nos habla el presidente, un audio de Frechet, Mael Frechet, hablando con el periodista Gómez Pinilla. Con Jorge Gómez. ¿Qué fue lo que dijo puntualmente a Noticias 1, este audio que fue revelado por Noticias 1? En las reuniones de Garzón, había mucha gente que hacía política en contra de Samper. Frechet, 4 meses antes de su muerte, le dio una entrevista sobre el magnicidio de Álvaro Gómez al periodista Jorge Gómez Pinilla, en la que admite la tesis de que el crimen del líder conservador no provino del gobierno, sino de militares y políticos que querían derrocarlo. Eran unos militares, algunos de servicio actual, otros jubilados, que querían deshacerse a Samper porque creían que Samper era un peligro. Inclusive confirmó que un vocero del grupo conspirador se acercó a él para pedirle como embajador que respaldara el derrocamiento de Samper. Y le dije, no olvídese, esos días de matar gente o hacer golpe de Estado se acabó. Según contó el embajador Frechet, Álvaro Gómez recibió una visita similar, pero con el propósito de que asumiera como jefe de Estado una vez Samper hubiera sido depuesto o asesinado, y que le narró a él en términos que él repitió en la entrevista. Por mucho que no le gustase Samper, él no haría eso. Entonces, en una ocasión, pues, en una reunión le dijo a estos señores que habían venido a verlo que no lo haría. Y la negativa de Gómez Hurtado, según el embajador, habría sido la razón para decidir que era necesario asesinarlo. Querían borrar sus rastros, la conexión entre ellos y Álvaro Gómez Hurtado. Cuando él les dijo que no, ellos dijeron, caracho, de pronto el tipo suelta la lengua o sale algo. El autor material puede ser cualquier persona. Bueno, pues en esta misma línea, expresidente, yo recuerdo, y aquí tengo además las imágenes, el libro de Gerardo Reyes con Mael Frechet, en donde le pregunta exactamente lo mismo. Mire, aquí lo tengo. Y esa versión que surgió recientemente de que Samper estaba involucrado en eso, respondió Frechet, no lo creo. Mire, Samper puede ser muchas cosas, pero no un asesino. Simplemente no lo creo. No le puedo decir por qué, pero yo tengo un sentido y cuando conozco a alguien siento de lo que es capaz de hacer, y yo he conocido personas en mi carrera que eran capaces de mandar a matar a alguien, pero Samper no creo. Expresidente, Nacho Londoño. De todas formas, Nacho Londoño era un tipo con el cual existía una cierta cercanía política. ¿Usted alguna vez le preguntó a él si sabía algo del caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? Mira, yo no conocí tanto a Nacho Londoño porque era una persona muy joven, pero sí conocía a sus padres, que eran dirigentes liberales de la ciudad de Cartago y que tradicionales, históricos, y que me acompañaron todas las campañas liberales. El tema de Nacho entra porque cuando el señor Botero es condenado por los hechos que les mencioné de mi campaña,
lanzan la hipótesis de que el asesinato de Álvaro Gómez fue un crimen de Estado. Un crimen de Estado que habríamos supuestamente cometido Horacio Serpa y yo. Algo absolutamente grotesco, como si nosotros nos fuéramos a dar un autogolpe. ¿Qué interés teníamos nosotros en crear una situación para que nos desestabilizaba más el gobierno? Autoderrocáramos? Por supuesto que esa es una versión que no cree nadie, ni siquiera Marisabel, como lo ha expresado en algunas oportunidades. Pero usted le preguntó alguna vez, así fuera por interpuesta persona o directamente, óigame, Ignacio, ya voy. ¿Usted sabía algo de esto? Ya voy. Ellos dan como testigos a unos narcos que estaban presos en Estados Unidos, entre ellos Rasguño. Y Rasguño era muy amigo de Nacho Londoño. Y en la declaración que da Rasguño, pues de alguna manera trata de involucrar a Nacho Londoño, pero después yo supe la versión de que Rasguño llevó a Nacho Londoño a donde Carlos Castaño, y Carlos Castaño le dijo, usted tiene que meter a Samper y a Serpa en esto, y decir que lo buscaron para que usted organizara que un agente del cartel del norte asesinara a Álvaro Gómez. Y frente a ese reclamo, al parecer Nacho Londoño dijo, pero eso no es verdad, eso no es cierto. Y entonces le dijo, usted no tiene los pantalones para hacer eso, usted lo que es una gallina, le dijo en términos más groseros, y salió llorando de la reunión Nacho Londoño, que debía tener muy pocos años. Entonces, han montado, repito, yo no estoy desconociendo ninguna de estas hipótesis, pero ¿por qué llevar el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado a una cosa en la cual termina revuelta la mafia y narcotraficantes y policías que estaban al servicio de la mafia? Cuando yo creo que esta versión es la versión que más se ajusta a lo que era el mismo Álvaro Gómez. Y cuando Andrea dice que yo empecé diciendo que Álvaro Gómez era mi amigo, es verdad, éramos amigos personales. Él votó conmigo, su gente votó conmigo. Yo tenía 3 ministros alvaristas en ese momento que eran personas muy cercanas. Estaba Rodrigo Marín Bernal, estaba Daniel Mazuera Gómez, que era su sobrino, estaba Juan Carlos Esguerra, que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas. Es decir, teníamos toda la gente. Esto no tuvo nada que ver con los organismos de seguridad del Estado. Entonces, a mí lo que me preocupa, y ya te contesto, la otra pregunta es, ¿cuál es el interés de que no se sepa la relación entre la conspiración, los conspiradores y el asesinato? ¿Quién se quiere cubrir aquí? ¿Quién se quiere cubrir? Mauricio. Expresidente, pues justamente frente a todos estos hechos, el presidente Iván Duque le pidió al fiscal Francisco Barbosa, cuando se posesionó, que se esclareciera el crimen de Álvaro Gómez. ¿Usted estaría dispuesto eventualmente a declarar ante la fiscalía nuevamente o solicitarle al fiscal Barbosa que llame a quienes estén implicados en este caso? Pero si lo hice en la Comisión de la Verdad, que yo no solamente respaldaba al presidente Duque en su solicitud de que se encontrara la verdad de lo de Álvaro Gómez, sino que le pedía al nuevo fiscal, que además tiene todas las condiciones para buscar y encontrar la verdad, porque es una persona que de alguna manera tuvo también una relación amistosa con Álvaro Gómez, que le pedía que encontrara la verdad. Y frente a la declaración de Eduardo Matuc, que se retome nuevamente o que la busquen, porque si está allí en los archivos... Está en el expediente, no sé si en el expediente de Rasguño, hay un expediente también, porque esto fue, no sé si tengo 2 minutos para contarles cómo llegamos a encontrar este hilo. Cuando asesinan a Álvaro Gómez, yo estaba en mi oficina obviamente manejando el tema de la crisis, me busca Juan Gómez Martínez, ministro conservador, una persona muy prestante antioqueña, y me dice, imagínese que un medio radial dijo que había un vehículo extraño, placas L033W creo, en el sitio del asesinato, como con gente extraña, y a la hora de sucederse el hecho, unos oficiales del Ejército de Inteligencia se presentan ante el INTRA, que llevaba en ese momento los documentos de los automóviles, y le dicen, denos la carpeta de este vehículo. El funcionario que había escuchado la versión radial les entregó una copia y le contó a Juan Gómez. Ese vehículo era un vehículo de inteligencia militar que había sido asignado a la Escuela Superior de Guerra
y en ese momento yo le pedí al fiscal Valdivieso, lo hizo con diligencia, así como lo he criticado en otras actuaciones, aquí fue muy diligente, nombró un equipo de 6 fiscales, uno de ellos, el fiscal Marroquín, que es para mí uno de los héroes de esta investigación, que comienza a hacer la investigación, y yo me entero durante los meses siguientes, porque yo hice uso de una facultad constitucional que le permite al presidente pedir informaciones judiciales que tengan repercusiones sobre la seguridad nacional. Me enteré de que comenzaron a aparecer unos militares retirados y activos, involucrados de alguna manera con el episodio. Sí. Y ahí es donde, en un momento determinado, después de que Alfonso Gómez como abre la puerta, como que se desaparece la versión y no volvieron a hablar del tema. Sin embargo, expresidente Ernesto Samper, pues esta versión suya ha sido negada por la misma familia de Álvaro Gómez. Yo quiero saber, ¿usted cree que era suficiente motivo el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña para que le hicieran un golpe de Estado? Y si es así, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué necesitaban de Álvaro Gómez para poderle hacer un golpe de Estado? Y ahí le hago la última pregunta. ¿Esos conspiradores de sangre de los que usted habla, quiénes son? ¿Nos puede dar nombres propios? Creo que deberían montar la película al revés. Es decir, ellos montaron una conspiración ideológica sobre los problemas y la desestabilización que en efecto creó la discusión sobre la financiación de la campaña. Ellos montaron una conspiración ideológica. Sí. Y ahí había personas muy vinculadas ideológicamente. Yo no quise en la Comisión de la Verdad ponerme a dar listas de nombres porque no es el papel de la Comisión de la Verdad convertirse en organismo investigador, pero esos nombres están en ¿Usted los lo sabe? expedientes. Por supuesto que lo sé. ¿Cuáles son? No, por eso le digo que no, mi papel no es el de entrar de acusador, pero había gente que estaba en la conspiración ideológica, los menciono porque no estoy señalando cargos judiciales ni responsabilidades, había gente como Alejandro Ordóñez, como Hugo Mantilla, como Plinio Mendoza, que estaban de alguna manera, por lo menos participaban en esos almuerzos. Y realmente esas personas, yo me vine a enterar de que en esos almuerzos estaba preparando un golpe porque Rommel Hurtado, que era secretario privado de Álvaro Gómez, me mandó los papeles y me dijo para que se dé cuenta que yo no estoy en esto. Y los papeles, bueno, cerrar el Congreso. Sí. ¿Y para qué necesitaban a Álvaro Gómez para hacer voy. Seguramente, y esa es la hipótesis que digo, y no hago señalamientos aquí específicos porque todo eso está en los expedientes judiciales y está cubierto por una cierta reserva del sumario que yo quiero respetar en honor a la verdad y a que se sepa la verdad. Ellos le pidieron a Álvaro Gómez, como dice textualmente Frecher, si alguien no tenía ninguna relación ni vínculo especial conmigo era Frecher. Él formaba parte inclusive de esos grupos de conspiradores sociales. Le dijeron, usted podría hacerse cargo de un gobierno temporal, y yo tengo la seguridad que Álvaro Gómez, como dice Eduardo Matuc y como dice el mismo Frechet, les dijo que no, y eso le costó la vida. Expresidente Samper, quiero hacer el énfasis en lo que dice la familia, lo que decía Paola, y le leo textualmente lo que dice pues el abogado de la familia de Álvaro Gómez Hurtado. Es una fábula, refiriéndose a sus declaraciones ante la JEP, que no se la cree nadie en el país, así como nadie le cree a él que los dineros del narcotráfico le entraron a él a sus espaldas. No tiene sustento probatorio, no corresponde a las investigaciones que se han venido adelantando. ¿Usted qué le responde a la familia de Álvaro Gómez? Yo no entro en controversia con la familia, yo respeto profundamente el dolor de la familia, lo he respetado. Al día siguiente del hecho del asesinato yo hablé con Mauricio Gómez, que era su hijo, le expliqué lo que les acabo de decir a ustedes, que eran las pistas que entonces teníamos. Teníamos una vieja amistad, él me agradeció, dijo que estaba en buenas manos, pero yo no voy a entrar en controversia con ellos. Si ellos tienen otra hipótesis sobre lo que sucedió, bienvenida. Ahora, sí creo, y yo como amigo de Álvaro Gómez, que para Álvaro Gómez la versión de que él se resistió a un golpe y tuvo una actitud democrática, de principios, como siempre le conocimos, es una actitud que lo honra ante la historia. Si hay otras hipótesis, que fue el cartel del norte o que fueron los paramilitares, yo no entro a controvertir eso, yo no vengo a controvertir eso. Yo lo que vengo es a decir cuál es la versión que yo tengo de esos hechos y espero que la Fiscalía los honre, siguiendo la investigación que se paró abruptamente
y si quiere hacer otro tipo de investigaciones que las haga, y si quiere que yo colabore con este testimonio, lo hago, pero hasta este momento y por mucho tiempo, hasta que no haya una contraevidencia, y con estos datos que yo les he dado, y con esto casi que estoy terminando mi debate sobre este aspecto, porque yo estaba muy contento en mi expresidencia. Si uno pudiera ser expresidente sin ser presidente sería ideal. Como Duque. Sí, es verdad. Pues simplemente quiero dejar este testimonio, ¿me explico? Y lo dejo como una evidencia. Les agradezco que me hayan dado la oportunidad de hacer por lo menos esta última intervención larga sobre el tema, porque yo no vengo aquí a controvertir a la familia ni a señalar personas. Yo lo que vengo a decir es mi opinión como expresidente, como testigo privilegiado de los hechos, es esta y no la voy a cambiar. Expresidente Ernesto Samper, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Sigue la W. Ya escucharon ustedes ahí la voz de Roy Barreras, senador que viene a encender unas ciertas alarmas sobre el coronavirus. Eso será en segundos. Pero nuevamente, presidente, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y bienvenido. Juan Pablo, a Roy Barreras. Hacer un comentario de 30 segundos antes de entrar en el tema médico. Claro que sí. Es que yo no conozco, pues, no estaba escuchando ahora el testimonio del presidente Samper, a quien saludo, pero a mí me parece algo que hay que resaltar muy importante. La decisión de un expresidente colombiano de acudir a la Comisión de la Verdad para contar aquello que sabe un jefe de Estado sobre asuntos de orden público es una decisión ejemplar para los demás expresidentes. La Comisión de la Verdad requiere que se sepa toda la verdad sobre lo que ocurrió en los 50 años de conflicto. Y cada uno de los expresidentes, también el expresidente Gaviria, también el expresidente Pastrana, también el expresidente Uribe, también el expresidente Santos, tienen cosas que contar a propósito de decisiones muy difíciles. El fenómeno del paramilitarismo, por ejemplo, en el gobierno Gaviria era un fenómeno gravísimo. Y más allá de este execrable magnicidio de Álvaro Gómez, que yo creo que era un intelectual y un hombre muy valioso, por supuesto, y que yo sí creo que se resistió a un golpe de Estado, pues hay otros hechos que tienen que ver con el manejo y el florecimiento de paramilitares y de crímenes de la guerrilla en el gobierno Samper y en el gobierno Pastrana y en el gobierno Uribe. Yo creo que es muy importante que la Comisión de la Verdad, que está en la mitad, digamos, de su periodo y construyendo su documento, pudiera recibir el testimonio, que hay que recordar, eso es un testimonio de verdad histórica, no judicial, para esclarecer las causas fundamentales de un conflicto que ahora parece que tiende a reproducirse si no corregimos las causas. Ese es el aporte. Senador, permítame, vamos a hacer una pausa muy corta, ya regresamos, sigue la W, presidente Samper, muchas gracias. Al regresar, Colombia ante el coronavirus, ¿estamos improvisando? ¿Qué nos está haciendo falta? Ya regresamos, sigue la W. Y nosotros seguimos desde la clínica.